Hola, bueno, espero que se me vea parapetado tras este atril, yo como además y espero que no haya más razones para parapetarse, aunque hubiese preferido la mesa, pero parece ser que dependemos de la cámara y esto es, le llaman el tiro fijo y bueno, pues en atención al tiro fijo me quedo aquí arriba. Yo voy a empezar por voy a hacer ganar algunas reflexiones generalmente pesimistas, como corresponde al oficio, sobre los problemas de la idea de ciudadanía y de la inserción política en las modernas democracias. Albert ha dicho, con unas buenas maneras impropias del político, que hay que cambiar las reglas del juego a la hora de operar. Pero el problema que tenemos, y a mi parecer es un problema que Ciudadanos ya ha empezado a padecer, es que hay que cambiar las reglas del juego, pero operar dentro de las reglas del juego. Y eso es un complicado equilibrio, en donde no puedes dejar de administrar tu aparición pública, pero a sabiendas de que eso es por así decir, unas maneras provisionales que tratas de corregir. Y en ese complicado equilibrio es en el que se tiene que desenvolver Ciudadanos y cualquiera que trate honestamente de cambiar seriamente las cosas, ¿no? Entonces, en el camino a esa modesta conclusión y dejando ahí desilvanados seguramente algunos motivos de reflexión, pero confío que luego en la mesa redonda o a lo largo de la sesión podamos darle más vueltas, voy a tratar de empezar describiendo un poco cómo es nuestra moderna idea de democracia. Esto quizás va a sonar un poco ortopédicamente académico, pero creo que es necesario para que tengamos claro cuál es el escenario de juego de inserción política en donde Ciudadanos y cualquier partido político hoy tiene que desenvolverse, ¿no? Ha sido un modo tentativo, pero provisional, pero no del todo falso. Podríamos entender la idea de democracia como un sistema o cualquier sistema de decisión en el que de alguna manera, y permitid esta cuña ambigua pero cautelosa, todos tomamos decisiones que en alguna medida nos afectan a todos en unas condiciones en general y tentativamente de igual capacidad de influencia política. Si la definición o esa caracterización es tan cautelosa, tan provisional, es porque trata de capturar ideas de democracia bien diferentes, ¿no? Y las diversas ideas de democracia yo creo que se pueden exponer como una especie de polarización en torno a tres grandes puntos de tensión, ¿no? Hablamos de democracia cuando hablamos, por ejemplo, en una comunidad de vecinos en donde todos los vecinos se reúnen para tomar decisiones acerca de... disculpad un segundo, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos? ¿Cuánto tiempo? Media hora. Uy. Bueno, entonces voy a ir a uña de caballo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de democracia en un sentido, pensémoslo en el ejemplo clásico del modelo de democracia muy idealizado, la realidad no era del todo así, pero griego, en el cual todos los ciudadanos se reunían en la plaza pública para tomar decisiones que les afectaban a todos. Y por otro lado, el primer punto de tensión entre las diversas ideas de democracia tiene que ver con la relación entre los que toman las decisiones y aquellos sobre los que recaen. En el modelo ese de democracia clásica, democracia máximamente participativa, insisto que es una versión idealizada, los mismos sujetos que toman las decisiones son aquellos sobre los cuales recaen las decisiones. En el otro extremo serían nuestros modernos modelos de democracia, otras ideas de democracia, según el cual nosotros elegimos a unos individuos que toman decisiones que recaen sobre nosotros, ¿no? Hay que desvincular el concepto de elección del concepto de representación. Si nosotros podríamos tomar una democracia representativa que eligiera por sorteo entre los ciudadanos la constitución del Parlamento. Tiene muchas ventajas, no es una visión ingenua, ¿no? Y por ejemplo, la curia vaticana elige al Papa, pero el Papa representa a Dios, no a la curia vaticana. Esos dos conceptos son diferentes, ¿no? Digo que ese primer punto de tensión tiene que ver con el mayor o menor grado de vinculación directa entre los que toman las decisiones y los que recaen. El segundo atañe a los límites de lo que se puede decidir, ¿no? Hay ámbitos en un modelo de democracia, pues por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo así un poco chusco de la comunidad de vecinos, es obvio que los vecinos no pueden decidir cómo pinta cada uno en el conjunto de la comunidad, la casa suya. Solamente pueden decidir como si ponen ascensor o el color de la fachada. Es decir, hay límites a lo que se puede decidir, y en el otro extremo podríamos imaginar un modelo de democracia en donde todo es susceptible de ser sometido a revisión, ¿no? Ese sería el segundo punto de tensión respecto al ámbito del territorio de donde pueden de decisión. Y
finalmente, la otra tensión a la hora de polarizar las diversas ideas de democracia se refiere al criterio de decisión. Aquí es esta maltratada palabra, pero que no es nada frívola, lo que pasa que se utiliza con bastante frivolidad, entre una idea de democracia deliberativa, en donde los ciudadanos participan, argumentan, o los parlamentarios en su caso, ¿no?, tratando de justificar el sentido de su punto de vista, argumentando por lo general en términos hipócrita o sinceramente en nombre del interés general, y en otros modelos, otra idea de democracia, pues según la cual uno llega allí y vota atendiendo a sus intereses, sus preferencias, sus elecciones, sus juicios, no tiene que justificarlos y simplemente es una máquina de transmitir un modelo de negociación en donde la mayoría, pues en virtud precisamente de que transmite las preferencias o las voluntades de los más, tendría una capacidad de imponer sus decisiones, pero no tendría ni siquiera que justificarlo. Es decir, en un modelo tendríamos un modelo de democracia que se da a llamar deliberativa y que, insisto en que no es una idea desprovista de juicio, es el modelo más hermoso, pues si queremos decirlo así, del parlamentario, el individuo que cuando llega al Parlamento se compromete con el interés general de la comunidad política y por lo tanto está dispuesto a cambiar sus juicios en aras del argumento de otro que le puede mostrar que las necesidades de otros están más justificadas que aquellas que presuntamente él estaba apelando, mientras que en otros casos pues sencillamente uno llega allí y dice, no, usted que me va a dar a mí, yo, pues a lo mejor si por ejemplo decide que el valenciano se llama igual que el catalán, yo voy a usted apoyarlo acerca de cuánto pues, se va a invertir en Extremadura. Este sería un característico perfil de modelo de negociación. Por supuesto la realidad se maneja en el entremedio, pero esos dos esquemas de polarización se dan. Bien, pues la moderna idea de democracia, nuestros modelos de democracia, se situarían en un extremo, que es lo que se llama llamar democracia liberal, democracia de tipo constitucional. Yo lo de constitucional no se lo aplicaría tan inmediatamente, pero bueno. Pero se ceñirían hacia un modelo de democracia en donde es un modelo de representación política, en donde los ciudadanos no toman una participación activa, luego perfilaré o daré alguna precisión a esa idea, un modelo de democracia en donde se limita seriamente los ámbitos de decisión, porque la Constitución acota algo que la Constitución, y en general, más en general, se establece un territorio de derechos fuertes en donde se va limitando al máximo lo que los individuos pueden decidir, y hasta el punto en ocasiones se dedica a instituciones independientes, léase bancos centrales, léase tribunales constitucionales, territorios que no pueden ser susceptibles de ser decididos en el ámbito del debate parlamentario, ¿no? E incluso a veces sucede, y esto es algo que podríamos alguna vez pensar seriamente, dicen, no, sobre aquello importante no vamos a discutir, ¿no? Es decir, pues pensiones, y eso queda fuera del debate político. No deja de ser llamativo que los asuntos importantes no sean susceptibles de ser debatidos políticamente. Y finalmente el modelo que se decide, a mi parecer, cada vez más se acerca a un modelo de negociación en el sentido de imposición o de negociación a través de mayorías. Eso no quiere decir que las decisiones sean injustas, pero alejado del debate parlamentario más o menos clásico. Ese modelo de democracia se corresponde, y ahora trato de justificar lo que voy a decir, con la idea del liberalismo en un sentido del moderno idea de liberal, contra una intuición generalmente extendida entre el liberalismo y la democracia son de mal llevar. En el liberalismo, y esto no lo digo yo, lo dice Isaiah Berlin, no se trata de citar nombres, pero que los autores que han vertebrado de modo más solvente y honesto el liberalismo reconocen o destacan que la idea, de ahí traía esto para decorarlo con unas cuantas citas y unas notas, pero bueno, como tenemos poco tiempo, lo fiáis de lo que yo os diga. Esto lo dice Isaiah Berlin, gente muy solvente, dice, el liberalismo y la democracia son de mal llevar. ¿Por qué? ¿Cómo entiende el liberalismo? El liberalismo, en el caso moderno, es una sociedad es más libre cuando los individuos hay menos ámbitos de decisión que la sociedad puede decidir sobre la vida de cada cual. O sea, es lo que se llama técnicamente libertad negativa. Yo soy libre cuando nadie se entromete en lo mío, ¿no? Eso es compatible, por supuesto, con muchos ámbitos de desigualdad, y eso es una de las razones por las cuales la izquierda generalmente ha podido criticar esa idea, que tiene su punto de cordura. Es decir, el pobre y el rico son libres, por ejemplo, pues de dormir en el Ritz, porque nadie se lo prohíbe, pero obviamente no están los dos igualmente libres de realizar sus deseos. Esa es la crítica, pero no me interesa ahora destacar eso. Lo que me interesa destacar que desde esa sensibilidad liberal de proteger a los ciudadanos es muy razonable un modelo de democracia en donde no se exija a los individuos la participación política,
Se les exime de amplios ámbitos de decisión a través de atrincherarlos con unos territorios en donde los derechos van limitando el ámbito de decisión política. Podemos, y vamos, hay muchas cosas que contar sobre los problemas que tiene este modelo de democracia, pero lo que sí me interesa destacar es cómo hemos diseñado, y ahí se me voy a permitir una cita un instante, pero me parece bastante hermosa, como para recordarlo, de uno de los padres fundadores de la democracia norteamericana, Madison, en uno de los Federalist Papers, que dice: finalmente la tarea de los parlamentos, viene a decir, sería refinar y extender las opiniones del pueblo, pasándolas a través de un órgano electo de ciudadanos cuya sabiduría mejor pueda discernir los verdaderos intereses de la nación y cuyo patriotismo y amor a la justicia tengan menos probabilidades de ser sacrificado por consideraciones parciales o circunstanciales. En lo esencial, nosotros, a través de nuestros sistemas de elección, con ciudadanos que no tienen por qué estar comprometidos con la cosa pública, que no tienen ni siquiera que estar informados, estarían en condiciones de reconocer y elegir, a través de los sistemas de competencia electoral, a los más excelentes de ellos. Esos individuos más excelentes, más virtuosos en el sentido más clásico, ya seriamente, comprometidos con la cosa pública y en nombre del interés general, tomarían decisiones en las instituciones parlamentarias y conseguirían que la maquinaria pudiera funcionar de un modo razonablemente decoroso. Si eso funciona, es ya un asunto más complicado. Ese es el modelo de democracia inicial que inspira buena parte de las revoluciones democráticas originarias. Creo que ese es un modelo que se puede reconocer que, por lo menos idealmente, hasta bien avanzado el siglo XIX, se trata, al menos inspira las instituciones, pero creo que desde luego a partir de los años, de la Segunda Guerra Mundial, ese modelo de democracia, sin cambiar lo esencial, se sustituye por otro en donde poco a poco ni siquiera se aspira a que los políticos sean individuos comprometidos con el interés general. Entonces se pasa a otro modelo, que también ha sido objeto de reflexiones académicas muy sesudas, en donde viene a suceder algo parecido en el ámbito de la competencia política a lo que sucede en la competencia económica. Es decir, los políticos vienen a ser una serie de empresarios en donde tratan de obtener, su objetivo ya no es satisfacer al interés general porque sean virtuosos, sino que del mismo modo que en la fascinante imagen de Adam Smith, que el panadero se ve obligado por el escenario mismo de la competencia a responder a las demandas de las gentes y hacerlo bien, tiene que ofrecer el mejor pan, pero no porque tenga mayor interés por la salud o el bienestar de sus convecinos, sino sencillamente porque si no se va a ir a otro y entonces la competencia le obliga a actuar honestamente. Hoy, en la imagen, la descripción que podemos hacer razonable de la competencia política consiste en decirlo. En primer lugar, los políticos son individuos que quieren conservar el poder, pero para conservar el poder tienen que obtener el mayor número de votos. Para obtener el mayor número de votos tienen que atender a las demandas de los ciudadanos. Entonces, de ese modo, individuos, los ciudadanos, poco comprometidos con la cosa pública, poco dispuestos a participar, desinformados, sin embargo, con sus elecciones, con sus decisiones de voto, estarían en condiciones de escoger a los individuos no honestamente preocupados, honestamente o no, pero que se ven obligados a responder a sus demandas. Bueno, a mi parecer ni el modelo antiguo ni el modelo moderno realmente responden a eso. Voy a hacer una pequeña digresión, que no sé cómo vamos de tiempo. ¿Me vas marcando ya aquí? Sí. Entonces, una pequeña digresión sobre eso, porque es verdad que en el mercado, y muy excepcionalmente, esas cosas se dan. Es decir, yo, que soy un inútil cocinando, sin embargo estoy en condiciones de reconocer una buena paella. No tengo que saber cómo se hace la paella, pero a través de mis elecciones identifico al buen productor y penalizo al malo. Yo, como cualquiera de los consumidores. Es decir, a través de nuestros votos desinformados estamos en condiciones de reconocer a los más excelentes. Eso pasa singularmente en ese tipo de mercados, pero lo que sucede en otros casos, y eso lo sabemos todos cuando tratamos con un abogado, cuando tratamos con un técnico que nos viene a arreglar la televisión, que nos viene a vender o que nos vende un coche de segunda mano, o cuando tratamos con un médico, estamos absolutamente vendidos. Y en esos casos, y esto tampoco ahora vamos a hacer otro rollo económico específico sobre eso, en ese tipo de casos el mal productor, el tipo que nos vende la moto, está en condiciones de obtener mejores beneficios que el que honestamente pues cumple su tarea porque tiene peores márgenes de beneficios.
Pensémoslo, mutatis mutandis, para el caso de la política. Una política que sea, por ejemplo, eficaz antiterrorista, de un modo sanitaria, antiterrorista, que evita una plaga antes de que llegue, que detiene a los terroristas antes de que lleguen a realizar un atentado, no hay modo de transmitirlo al público, porque la gente no sabe lo que se va haciendo. Recordáis lo que pasó con el comando de Ixán hace algún tiempo en Cataluña, ¿no? Claro, los detuvieron y entonces dijeron que era un invento por parte de la oposición. En esas condiciones, en realidad, los políticos honestos tienen difícil tarea para vender su mercancía. ¿Cuál es la implicación? Como digo, esto es un tanto apretado, de todo esto desde el punto de vista que nos puede interesar a nosotros. Y es que yo creo que buena parte de esos problemas que a veces nosotros vemos como excepcionales en el caso de la democracia, de decir, no, es que los políticos están obligados a jugar. Pues la política se ha convertido en marquetería, en marketing, ¿no? Los individuos están haciendo electoralismo, los programas no se acaban de perfilar, unos en frente a otros. Sí, eso es verdad, pero lo que sucede es que ese es el terrible peaje inevitable de ese tipo de escenario político, y es en ese en el que hay que jugar. Voy solamente de esos diversos argumentos y otros que podíamos dar cuenta de una cosa, de un pequeño matiz, pero que no creo del todo irrelevante, ¿no? En otro tiempo, en la versión más idealizada de la democracia, los proyectos políticos traducían idearios, distintos principios políticos de organización de la vida colectiva. Unos acentuaban más la libertad, cierta idea de libertad, como digo, cierta idea de igualdad, consideraciones que tienen más que ver con exigencias de virtud ciudadana o de obligaciones y otros. Y sin embargo, de un tiempo para acá, buena parte de la reflexión de los políticos se desarrolla no en torno a los valores, a los principios, sino al trato con los valores. Se dice, no, es que nosotros somos más honestos, más eficaces, más coherentes. Pero es que, claro, con eficacia, coherencia y honestidad se puede llevar una comuna hippie y un campo de concentración nazi. Nadie me dice nada acerca del proyecto político de fondo. Es un trato de metavalores, por así dicho pedantemente, y no de qué es o cuál es la diferencia de los proyectos políticos. Mi tesis, o lo que yo creo que uno puede decir, es que eso es el peaje inevitable del escenario político. Lo voy a ilustrar con un ejemplo que alguna vez lo hemos comentado en alguna de otras charlas en las que hemos ido viéndonos, que es, también un resultado de la economía. Es decir, imaginaos que dos partidos políticos, imaginaos, ni siquiera, ya he revelado el truco, pero dos señores que tienen un kiosco en la playa, y entonces, pues claro, este señor vende los helados aquí y este otro señor vende los helados aquí. Si este señor que vende los helados aquí, que tiene asegurado pues toda la clientela que está de este lado para aquí y razonablemente la mitad de los que están de aquí para acá, y otro tanto sucede con el que está al lado. Cuando este individuo trata de ampliar su mercado, pues lo que hará es desplazar su heladería hacia acá, y entonces conseguirá que esto se pegue una panzada a caminar, pero arrancará la mitad del mercado de los que tienen por aquí. Por supuesto, este hará lo propio, y al final lo que acaba sucediendo es que los dos confluyen en el centro. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un político para llegar al poder? Maximizar el número de votos. ¿Cómo lo consigues? Con programas vagos, ambiguos, con perfiles poco precisados que no molesten a nadie. Sobre todo cuando aspiras a ser un partido mayoritario. Luego las cosas son algo más complicadas, que aspiras a gobernar. No molestar a nadie. Y puede haber temas realmente espinosos, y pensemos en la emigración, que creo que para Ciudadanos es un reto intelectual importante, en donde quizás hay que decir las cosas serias, pero se dice, cuidado, porque estamos jugando a eso, y eso obliga a trabajar con las fibras más débiles, intelectual y emocionalmente, de los ciudadanos, y en ese complicado juego de equilibrios se tiene que desenvolver Ciudadanos. ¿Qué es lo que genera eso? Genera, otro rasgo, otra consecuencia, y es la última que quiero destacar. Hay 3 o 4 que quizás podemos luego comentar en el debate. Es la profesionalización de los partidos políticos. Inevitablemente, cuando uno se convierte en un empresario político, y para jugar a esto hay algo de empresario político, es el peaje inevitable que tenemos que saber que gestionar, pero no ignoremos los retos. Pues se acaban generando intereses propios. Por eso la propuesta de Ciudadanos de evitar la consolidación de las propias. Y los cargos se van a ser rotatorios, no se van a estar permanentemente. Es posible que se nos escape un genio, seguramente, pero evitaremos que entren muchos chorizos, y eso no estaría mal. Pero en todo caso, lo que sucede es que eso genera unos intereses propios
que con razonable honestidad o sencillamente con hipócrita deshonestidad un político puede pensar, bueno, es que yo he embarcado un proyecto, esto es una pena que se vaya a frustrar, tenemos que entibiar el mensaje porque si no esto puede tener consecuencias, y se generan los propios intereses desvinculados del origen de las motivaciones que arrancaron en el proyecto político. Digo que estos son los peajes inevitables y es en esa tensión en la que acaba teniendo que moverse Ciudadanos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues una especie de complicado equilibrio entre la limpieza del proyecto y la eficacia electoral. Y duele, o sea, por supuesto, todos queremos ser puristas, y yo que soy la mar de izquierdas y todas esas cosas, por eso tengo así un grado de autonomía con Ciudadanos que me hace decorativo, pero no demasiado, pues eso. Pues lo sé particularmente, puedes tener un proyecto muy claro, muy perfilado, pero eso te limita seriamente el acceder a esa maximización porque la ciudadanía se ha diseñado, y eso es lo que habría que modificar, y eso es lo que lo complica, de tal modo que los ciudadanos lo votan en el horizonte de los intereses más inmediatos, y el que venga ya reará, y con despreocupación acerca de un horizonte democrático más hondo que podía ser con la idea tradicional. Por supuesto, no podríamos decir, no, pues volvamos a aquello. Aquello es una versión muy idealizada, pero por lo menos que no ignoremos los retos en los cuales tenemos que desenvolvernos. Entonces, yo creo que Ciudadanos, y lo creo honestamente, ha conseguido, o se desenvuelve en ese complicado equilibrio entre querer jugar, no perder la cordura, no saber dónde están, de qué va el partido, pero no hacer trampas y creer y sobre todo cuando uno arranca tiene una pequeña ventaja, y es que puede coger el kiosquito de la playa y decir, no, yo voy a comerme este mensaje, y podemos abrir hueco ahí porque eso no lo está diciendo nadie. Como no lo dice nadie, ya divides el mercado entre tú y los demás, ¿no? Que eso siempre resulta bastante eficaz. Bueno, en esencia, como digo, de un modo más o menos desilvanado, estas eran las cosas que yo quería contar. Supongo que luego ahora en el coloquio tendremos ocasión de estirar algunas más estas reflexiones. Vale, pues muchas gracias.